Los especialistas utilizan diversas categorías para entender la política peruana de hoy. Algunos sostienen que es una democracia sin partidos, otros que es una democracia de baja intensidad. En ambas fórmulas se halla presente la misma idea. El sistema es débil y se sostiene con alfileres. ¿Cómo superar esta situación? Lo lógico dice que fortaleciendo los partidos. Pero, ¿es posible? Veamos qué dicen nuestros invitados. En todas partes la política está en decadencia. ¿A qué crees que se debe? Algunos analistas mencionan que la corrupción es un gran factor, sobre todo en un país como en el Perú, donde hemos tenido tantos escándalos de corrupción. ¿O tú ves otros factores? ¿Cómo ves esta situación? Y claramente, digamos, compartimos esas tendencias globales que tienen que ver con el desprestigio de la política y digamos, el impacto que han tenido los escándalos de corrupción, especialmente los más recientes. Pero también hay que pensar, digamos, que Perú tiene un escenario distinto en los últimos 20 años en esto que se ha denominado la democracia sin partidos, ¿no? Es un escenario en el cual regresamos a una democracia, pero estos actores fundamentales para el funcionamiento de la democracia en realidad no regresan con ella, ¿no? Y que tiene que ver digamos, con que partimos no solamente de una transición democrática, sino de un escenario post-colapso del sistema de partidos. Y esto es importante porque sí genera un espacio distinto, porque en teoría, y digamos, la experiencia histórica reciente nos muestra que una democracia sin partidos tiene problemas muy fuertes para funcionar, porque los partidos son clave en dos momentos importantes del proceso democrático, digamos, al momento de definir el acceso al poder, pero también el ejercicio del poder. Y entonces los partidos son los que, digamos, ordenan la oferta política en las elecciones, son los que favorecen, digamos, el proceso de representación y canalización de demandas ciudadanas, pero también una vez en el poder, cuando se generan, digamos, dinámicas de oficialismo y oposición, son los partidos los que generan predictibilidad, los que abren los espacios para la negociación y para la deliberación, ¿no? Digamos, eso, digamos, en un contexto en el cual, digamos, los partidos o son débiles o no existen, genera dos problemas fundamentales: una crisis de representación y una crisis de gobernabilidad, que cuando empatan nos llevan a escenarios de desafección tan fuertes y de crisis política como la que hemos vivido en los últimos años. En cada elección, y en muchas ganan, se presentan coaliciones que se forman para la ocasión, que son personas independientes o pequeños grupos, todos organizados alrededor de un caudillo, de una caudilla, organizados alrededor de una figura presidencial. ¿Cómo ves esta situación? Esto que mencionas es importante porque ya no solo estamos hablando de la regionalización de la política y la fragmentación, sino también de que cada vez los horizontes temporales de estos proyectos políticos son más cortos y casi que se crean para cada elección, ¿no? Y entonces ahí hay dos elementos que mencionas que se van perdiendo. Uno es lo programático, ¿no? Lo doctrinario, y lo segundo tiene que ver con esta capacidad de representación y movilización de masas. Sobre lo segundo, yo quisiera decir que, digamos, efectivamente hemos tenido partidos programáticos, ¿no? Digamos, los partidos tradicionales respondían a una serie de doctrinas, pero esta vocación de representar a las masas en realidad era más discursiva que práctica. No es sino hasta, digamos, la universalización del voto con digamos, la inclusión de los analfabetos, por ejemplo, que los partidos recién empiezan a preocuparse por movilizar y tener una relación más directa con un sector importante de la población como eran los campesinos y los indígenas, ¿no?
Entonces, eso es importante porque además cuando empiezan a gestarse esas relaciones, hay otro tipo de procesos que inician, que tienen que ver con la violencia, que como decía, digamos, desaparece una generación importante de líderes locales, pero también digamos, la precarización laboral a partir de la crisis económica, que lleva a que con el paso del tiempo y la introducción de una serie de políticas de ajuste, hoy en día tengamos un 70% de la población en el sector informal, con lo cual representar a esta población programáticamente es cada vez más difícil porque son sectores muy fragmentados con intereses muy particulares. Y eso, digamos, hay que sumarlo también a que precisamente por esta historia más larga, Perú es uno de los países que resalta, digamos, a nivel global por la baja confianza interpersonal. En este contexto, digamos, crear o buscar reconstruir, digamos, partidos con esas características es muy distinto y es muy difícil. Y digo reconstruir porque hay claramente una tendencia global hacia este espacio. En varios países se habla de la creación de partidos franquicia, digamos, de la idea de que la representación se ha ido perdiendo, pero que además que los partidos cada vez representan menos claramente tendencias programáticas. La diferencia clara con el Perú es que si en otros casos todavía los partidos funcionan como cascarones institucionales, en el Perú tuvimos un colapso del sistema de partidos que no se puede recuperar y entonces, digamos, hay que hacer un doble trabajo de construcción institucional y al mismo tiempo de representación, mientras que en países como Chile, por ejemplo, los partidos pueden sobrevivir sin raigambre social, pero sí son todavía instituciones, organizaciones estables, ¿no? ¿Cómo se organizará la ciudadanía para participar en política ahora que enfrentamos un periodo de reconstrucción post-pandemia? Creo que el futuro en ese sentido es bastante incierto por esta conjunción de tendencias globales y locales. Digamos, quienes estarían llamados, por ejemplo, a renovar los partidos son precisamente los jóvenes. Pero lo que vemos no solo en el Perú, sino a nivel global, es que en realidad, si bien es cierto hay una repolitización de un sector importante de la juventud, esta pasa por canales muy distintos a los partidarios y a los electorales. Los jóvenes hoy en día, en realidad, están muy interesados en hacer política, pero desde una perspectiva más de activismo en colectivos, más culturales, más, digamos, de acción cotidiana, que no necesariamente pasa por organizaciones interesadas en las elecciones. Entonces, eso es claramente una tendencia global y creo que se repite un poco en el caso peruano. Pero además porque, digamos, mucho de los esfuerzos que se hacen a nivel nacional para reconstruir partidos tienen un peso excesivamente formalista y está pensando siempre en la creación de reformas políticas basadas en reglas. Estas son importantes, es cierto, porque nos ayudan a depurar la oferta política y ordenarla, ¿no? Digamos, eliminando aquellas organizaciones que en realidad son pues fachadas o son vientres de alquiler. Pero lo que hay en realidad en el Perú es un desajuste entre lo social y lo político, esta crisis de representación que mencionaba y que no se soluciona solamente con tener menos partidos o partidos más fuertes, sino con reconstruir un nexo entre la ciudadanía y los políticos. Y esto por lo general parte de procesos distintos, por lo general parte de procesos que buscan una rearticulación social y que son difíciles de recrear. Históricamente hemos visto, por ejemplo, ¿no?, que suelen originarse en procesos de reajuste económico, en los cuales se crean incentivos muy claros de quienes se benefician de algunos avances de la economía y quienes no. Lo hemos visto también en algunos procesos de rearticulación o de transformación cultural, ¿no? Aquellos espacios en los que históricamente se liberaliza la política, se forman también partidos confesionales que por lo general buscan articular y defender, digamos, ciertas posturas más conservadoras. Y por último también hay procesos claramente importantes como las revoluciones, los golpes de Estado, que crean, digamos, fisuras a nivel de la sociedad que finalmente podrían dar pie a la creación de partidos. Ahora, uno podría pensar, como mencionas, que después de una crisis política como la que hemos tenido y una pandemia que, digamos, resalta estas limitaciones del crecimiento de los últimos años,
podría haber un espacio para esta rearticulación social. El tema es que, como mencionaba, hoy en día la tendencia global pasa más bien a que ese activismo, esa preocupación política sea canalizada por medios más de movimientos sociales que, digamos, por la vía electoral.